Quiero saludar en esta parte del programa a Alberto Borea. Él es abogado constitucionalista, expresidente del Senado, exdiputado de la República del Perú, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos, estuvo entre el 2004 y el 2005, es nuestro invitado a esta hora. Bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal, Lidiani? Encantado y un gusto estar con ustedes. Igual para nosotros tenerle, señor Borea. Yo comenzaría preguntándole, tenemos presidente pero no tenemos gabinete, ¿qué pasó? ¿O qué pasa? Bueno, mira, ¿O qué presumimos que puede pasar? Eso forma parte de todo lo extraño que ha sucedido en estos últimos meses y en este último año, bastante atribuible, por cierto, a la pandemia, pero bastante también al sistema de desorganización política, donde se le encargó, entre otras cosas, la reforma del sistema político a una persona o a un conjunto de personas. 4 de las 5 jamás en su vida habían pisado un partido. Yo no entiendo cómo podríamos reformar el sistema de operaciones al cerebro con alguien que no ha ido nunca a un quirófano. Pero todo eso dio lugar a una serie de normas que hicieron imposible una participación más amplia, sobre todo en un momento en que era difícil congregarse, y terminaron en la segunda vuelta. De los 18 candidatos, yo diría el número 16 y el número 17 en habilidades o en posibilidades de gobernar bien un país, precisamente porque venían desde los extremos. Uno obtuvo en realidad el 9.8% de los votos, si tú a lo que él sacó supuestamente en los números oficiales, le quitas el 30% de los que no fueran a votar y el 25% de los que votaron en blanco o nulo, y la otra que obtuvo 8.8 o 9. Entonces tú, desde los dos extremos, no puedes pretender realizar grandes reformas cuando en realidad no has tenido un gran sustento. Una cosa es pensar que no puede acometer grandes reformas y otra, escuchar el discurso de hoy, señor Borea, de Pedro Castillo. Yo creo que la reforma más grande que puede asumir un país es la reforma constitucional, y es lo primero que ha dicho. Pareciera que con reformar la Constitución todos los problemas de la República se pueden resolver. La Constitución es como dijo Julio César Gaviria, que ha sido vuestro presidente cuando promulgó la Constitución de 1991, las reformas a la Constitución de 1991 con Fernando Carrillo y una serie de gente joven. Un tratado de paz interno, y aquí más que un tratado de paz interno se pretende imponer como una suerte de resultado de un conflicto que no está resuelto, y ni siquiera en los términos de una segunda vuelta, no te digo en la primera vuelta, porque lo que tú tienes a favor en un sistema de balotaje, o sea, de segunda vuelta, es solamente lo que tú obtienes en la primera vuelta. En la segunda vuelta lo que obtienes es rechazo al adversario y no tienes un apoyo a tu propuesta propia. En consecuencia, la propuesta que él trajo en la primera vuelta fue respaldada por aproximadamente el 9% de la población, siempre y cuando tú consideres que dentro de ese 9% todos estaban de acuerdo a favor del cambio como él lo está planteando. Ahora, hay que analizar la forma como lo está planteando el cambio constitucional. Yo te diría que el discurso de ahora es 70% de generalidades, es decir, de buenos deseos, de lista de lavandería, es decir, todos queremos una mejor educación, todos queremos una mejor salud, todos queremos que los monopolios no abusen de la clase media, todos queremos que haya créditos para el sector agrario, todos queremos que haya un aprovechamiento racional del medio ambiente, etc., etc. Es decir, 70% es lo que podríamos decir un listado de buenas intenciones en las cuales no podemos discutir. 20% son medidas tranquilizadoras para el sector económico, especialmente para los empresarios, o que han tratado de ser tranquilizadoras, como por ejemplo el hecho de decir, y me parece bien, que no va a proceder a quitar los bienes que se han adquirido como consecuencia de un trabajo honrado, ya sean estas acciones, ya sean estas empresas, ya sean estas propiedades, ¿no es verdad? Pero hay un 5% que son absurdos, como el tema de que va a dejar que el Palacio de Gobierno, que es una institución tradicional del país, más allá de que él esté de acuerdo o no con cómo se desarrolló la historia hasta este momento, ha sido, digamos, un emblema del país, y en el que no quiere gobernar. Bueno, si no quiere gobernar, que no gobierne desde ahí, pero de ahí a que trate de desacralizar
lo que los peruanos hemos entendido precisamente como un símbolo del poder, del cual debería de estar además muy satisfecho de que una persona, como él mismo se ha definido, esté en ese lugar, tratar de desmontar lo que podríamos decir símbolos que se han tenido en común en el Perú. Y el otro 5%, un absurdo completo, como es el caso cuando plantea que esa nueva, entre comillas, constituyente que él fomentaría presentando una iniciativa ante el Congreso de la República, tendría que estar constituida por grupos minoritarios, es decir, como los profesores, los albañiles, los campesinos, los abogados, los contadores, los dueños de los medios, es decir, una suerte de embajadores de intereses y no tomando, como sucede en la democracia, al ciudadano en su conjunto, es decir, no en razón de la actividad que realiza, sino en razón del ser digno y completo que él es. Por eso es que la representación en el mundo moderno es una representación política. El sistema corporativo, que fue vencido teóricamente y prácticamente luego de la Guerra Mundial, fue instaurado, fue imaginado y fue llevado a la práctica, entre otros, por Benito Mussolini, todos recordaremos, fue, sí, digamos, llevado adelante por Hitler de alguna manera, y eventualmente ha sido utilizado como una bandera de agitación, pero realmente no representa el criterio democrático de una nación. Señor Borea, por otra parte, no tiene la mayoría en el Congreso el señor Castillo, ni las nuevas autoridades van a ser de su partido. Usted es un hombre, bueno, políticamente ha sido un hombre del Congreso, sabe cómo se mueve, digamos, esto adentro. Gobernar sin el Congreso es bastante complicado. Bueno, mira, en realidad John Kennedy tenía una frase muy interesante. Se puede ganar las elecciones con el 50%, pero no se puede gobernar contra el 50%. Y ese es un tema fundamental que llama siempre a la conciliación en una nación, sobre todo cuando hay una elección tan discutida y cuando ha sido, digamos, tan erizada la confrontación, ¿no es así? Entonces tú tienes que, en el Congreso mismo, no solamente no tiene mayoría, sino que además hay una suerte de extraña circunstancia, porque en el Perú faltó un ingrediente fundamental en esta elección, y ese ingrediente fundamental fue el centro democrático. En el Perú hubo un grupo de partidos reunidos sobre el tema comunista o procomunista, entre ellos el de él, y otro como el de la señora Fujimori o Rafael López Aliaga sobre la base de la derecha, y faltaron posiciones de centro. Lo que hubo, digamos, entre ellos dos fue una melange, una mermelada, en donde había dueños de universidades, gente con intereses económicos muy concretos, pero no efectivamente posiciones ideológicas importantes que son esenciales para que una nación se conduzca con equilibrio y no sobre la base de zarandeos ni tampoco de jaleos que no hacen posible este tratado de paz interno al cual se refería Julio César Gaviria en su momento. Vladimir Cerrón, cabeza del Partido Perú Libre, que lleva la presidencia Pedro Castillo, padrino político del señor Castillo, entrevistado por nuestra corresponsal en Lima. Cuando abríamos el programa, escuchaba yo lo que decía, y hay una frase que me llamó la atención. 200 años de gobiernos de derecha, el primer gobierno de izquierda. Esperemos que Castillo esté a la altura de este momento. Me llamó la atención porque, bueno, quizás eso deja sobre la mesa, digamos, las divisiones internas de las que se habla, por las cuales no se ha podido llegar a un acuerdo en relación al gabinete. Sí, bueno, en primer lugar diera la impresión que Cerrón no ha estudiado siquiera la historia del Perú. Es decir, Velasco estuvo más cerca del sector nacerista, del sector comunista de la época, de los fines de los 60 o del año 70, llegó a la desgracia de convertir al Perú del tercer país en Sudamérica, que era en ese momento, a pesar de las circunstancias que se atravesaban, a dejarlo luego de 8 años de gobierno en el puesto número 9, solamente antes de Bolivia. Es decir, que el comunismo fracasó, que el protocomunismo fracasó en el Perú, no nos cabe a los peruanos ninguna duda.
y también con esas banderas que se acercaron al comunismo y donde estuvieron todos quienes habían participado cerca de estos términos en anteriores elecciones, ascendió al poder Ollanta Humala. Y tampoco es que tuvo un gobierno brillante. En consecuencia, no es que hayan tenido éxito, como no han tenido éxito en Venezuela, donde han sido un verdadero fracaso de talla mundial, como no han tenido éxito en Bolivia y como realmente asolan a Nicaragua en este instante. Es decir, todas esas expresiones protocomunistas lo único que han hecho ha sido traerle pesar a nuestras naciones. O sea que si para él, y no quiero referirme a Cuba, porque ya Cuba es como decir el ya no ya del azote para América Latina, ¿no es verdad? Lo estamos viendo hoy día prácticamente, no solo ya en las confrontaciones, sino en la forma como eventualmente se ha reprimido a ese pueblo su ansia de libertad después de 62 años, donde no se le puede echar la culpa a los de antes, porque con 62 años entraron esto, o sea, tendrías que tener más de 80 años para poderte dar cuenta de lo que era el sistema político anterior, que era muy malo, que era una dictadura cruel también, la de Batista, pero que estos trataron de reformar y que en vez de hacer ir para adelante, hicieron ir para atrás a un país donde las personas que lo conformaban se fueron a otros países y en todos esos países han alcanzado prosperidad. O sea que te dice bien a las claras que cualquier sistema protocomunista no tiene realmente ningún sentido para el bienestar de los pueblos latinoamericanos. Señor Borea, yo le escucho atentamente todas sus respuestas y lo que puedo imaginar para el Perú, de acuerdo a lo que usted dice, pues lamentablemente son días grises, por no decir que negros. ¿Cuál es la perspectiva entonces? Bueno, mira, un pensador nuestro que se llamaba Jorge Basadre, el gran historiador de la República, tuvo una frase muy afortunada para nosotros que dice que el Perú es siempre más grande que sus problemas. Y efectivamente aquí afrontamos un problema, porque además un tipo pretencioso, presumido, como Cerrón, que alcanzó solamente 2% en la votación del año 2018 y que en esta votación, en razón de todas estas circunstancias difíciles, incluida la pandemia que lleva a mucha gente a perder, digamos, un poco de perspectiva y de esperanza con lo que pasa en una nación, llegan solo al 9% del electorado nacional. Sin embargo, él se asume como si fuese el pueblo del Perú, como si el 91% restante que no ha votado por él, o incluso si quieres el 50% que no votó por Castillo en la segunda vuelta, es solamente el pueblo. O sea, los demás no somos el pueblo. Como tú comprendes, eso no es de recibo, ¿no? Pues señor Borea, le quiero agradecer su tiempo. Ojalá vengan días mejores para su país, no solamente por el propio Perú, sino por América Latina en general. Gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias a ti, Dani, y a NTN.